Bueno, vamos a dar origen a la clase de acidez y basicidad, bueno, en particular de compuestos orgánicos en nuestro caso, y como imágenes alusivas al tema de acidez y basicidad tienen acá los colores característicos de las tiras de papel pH. Bueno, ya saben que me gusta la historia de la química, así que les voy a relatar muy brevemente cómo se fueron sucediendo las teorías de acidez y basicidad, y nuevamente tenemos ejemplos en los que las teorías anteriores no se descartan, sino que los nuevos modelos lo que hacen es ampliar los conceptos previos. Entonces, bueno, el concepto más clásico, el de Arrhenius, que fue muy importante para la época, hablaba de ácidos como capaces de ceder protones y bases como sustancias capaces de ceder hidróxido, ¿sí? Iones hidróxido. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de base típico, el hidróxido de sodio, ¿tá? Pero esta primera teoría dejaba fuera otras bases que se sabía que podían neutralizar, por ejemplo, ácidos como el amoníaco, y no tenían en su estructura per se aniones hidróxido, ¿sí? Entonces, esta teoría de Arrhenius es sucedida por la teoría de Brønsted y Lowry, que probablemente sea la que ustedes más conozcan y más hayan usado, y que nos habla de un ácido como sustancia capaz de ceder protones y una base como sustancia capaz de aceptar esos protones, ¿sí? Fíjense que esta teoría sigue incluyendo todo lo mismo que Arrhenius, porque acá tenemos los aniones hidróxido incluso como nuevamente son capaces de aceptar protones para formar una molécula de agua, así que tenemos los mismos ácidos y bases incluidos, pero nos permite ampliarlo a, por ejemplo, como tienen acá, el amoníaco. ¿Bien? Y por último, la teoría más moderna, que incluye todas las anteriores, es la teoría de Lewis, que ahora nos habla de aceptar o compartir ya pares de electrones, no protones en sí. Y eso nos permite incluir, por ejemplo, acá tienen el trifluoruro de boro, que es un ácido de Lewis, que de otro modo no lo podrían incluir como ácido en la teoría de Brønsted y Lowry, ¿sí? También vamos a ver algunas otras moléculas que, como el tricloruro de aluminio, por ejemplo, que las vamos a estar usando en este curso, y también son ácidos de Lewis, pero no de Brønsted y Lowry, ¿sí? Así que nuevamente tenemos un ejemplo, como les decía, en las que las teorías sucesivas nos permiten ampliar los conceptos anteriores sin descartarlos. Bueno, y acá voy a usar algunas diapositivas para repasar algunos conceptos que ustedes ya saben, pero que necesitamos en esta materia, y bueno, asociados en primera instancia a la teoría de Brønsted y Lowry, que como les decía, es la que en realidad más frecuentemente terminamos usando, si bien no es la más completa. ¿Sí? Bueno, en primer término, los ácidos, la fuerza del ácido la van a ver asociada a la tendencia que tiene para ceder un protón, ¿sí? O lo pueden ver también, vamos a analizarlo desde su contraparte, la base conjugada, ¿sí? O sea, desde el anión. ¿Cuál es la estabilidad de ese anión que se forma? ¿Tá? ¿Cuál es su capacidad para acomodar la carga negativa, en este caso en el carboxilato? Bien, entonces siempre podemos estar analizando esas dos caras de la misma moneda. Y bueno, recordarles obviamente que esta cuestión de los pares ácido y base conjugada, ¿sí? Cuando un ácido cede un protón, se convierte en su base conjugada. Bien, del mismo modo, obviamente, de las bases vamos a analizar su tendencia a aceptar el protón, o si lo miramos desde el ácido conjugado que se forma, está a su capacidad para estabilizar ese catión que se forma. Bien, y bueno, obviamente, igual que antes, tenemos una base y su par ácido conjugado. Bueno, acá continuando con lo mismo, es el mismo ejemplo que el anterior, pero bueno, recordarles que cuanto más fuerte
es un ácido más débil, lógicamente va a ser su base conjugada, y a la inversa para las bases, ¿no? Como el ejemplo que tienen acá, cuanto más básico es un compuesto, más débil es su ácido conjugado, en el caso del ejemplo, el catión amonio. Bien. Y en la parte de abajo de la diapositiva les quiero, no sé si introducir un concepto porque probablemente ya lo conozcan, pero sí recordarles esta idea de que el comportamiento de una sustancia como ácido o como base depende siempre de a quién yo lo enfrente, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente me estoy adelantando con algún ejemplo, pero siempre, o sea, me parece bueno ir mostrándoles las cosas de a poco. Esta es una reacción de nitración del benceno, está una reacción clásica de sustitución electrofílica aromática que ya vamos a ver. Y si ustedes se fijan en el mecanismo de esta reacción, ya vamos a ver lo que es un mecanismo, porque tampoco es un concepto que tengan en este momento, pero cuando uno empieza a analizar esta reacción, el primer paso implica la protonación del ácido nítrico, ¿sí? Un ácido que ustedes lo conocen como ácido fuerte, que va a ser protonado por, si ustedes miran acá, el sulfúrico, ¿está? Para dar este ácido nítrico protonado, que luego, bueno, va a perder una molécula de agua para dar el ion nitronio, que va a ser el electrófilo en nuestra reacción, ¿sí? Pero bueno, si bien esto lo vamos a ver más adelante, lo que me interesa como primer concepto es que fíjense que acá la base está siendo el ácido nítrico, un compuesto que ustedes lo conocen como un ácido muy fuerte, ¿sí? Entonces, esta idea de que siempre las sustancias son ácidas o básicas dependiendo de quién sea la contraparte. Bueno, esto también es muy a modo de repaso. Ustedes saben cómo se determina el Ka de un ácido, ¿sí? O sea, trabajan con la constante de equilibrio y acá recuerden que el agua, si ustedes están trabajando en un medio acuoso, sale como constante, así que Ka va a ser la constante de equilibrio por la concentración del agua. Bueno, pueden trabajar con Ka o con pKa. En general se trabaja con el pKa porque si ustedes miran en la tabla, los valores de pKa son mucho más manejables, ¿tá? Acá cuando me fijo en los Ka, fíjense que tengo que trabajar con exponentes, incluso si están viendo el etanol con valores de de 10 a la menos 16, que son por ahí poco cómodos para manejar, entonces por eso utilizamos sobre todo el pKa, ¿sí? Y bueno, importante recordar que el pKa y Ka guardan una relación inversa, por lo tanto, si yo trabajo con el pKa, cuanto menor sea su valor, mayor va a ser la fuerza del ácido, ¿sí? No confundirse con esto. Bueno, acá tienen como contraparte exactamente lo mismo, pero para una base pueden determinar el KB y el pKb, bien, y acá, digamos, como recordatorio importante, recuerden que el pKb de una base se relaciona con el pKa del ácido conjugado de esa base, ¿sí? Siempre pKa más pKb suman 14 y entonces de este modo ustedes sabiendo el pKa del ácido conjugado pueden determinar el pKb de una base. ¿Tá? Esto se los comento porque más de una vez uno observa no el pKb sino que les van a dar el dato del pKa del ácido conjugado, que es como generalmente se determina experimentalmente. Acá tienen la tablita algunos ejemplos: el amoníaco, la metilamina y en este caso la anilina, ¿sí? Fíjense que tienen distintos valores de pKb. Vamos a tomar dos extremos. Está la metilamina como la más básica de todas. Y fíjense que obviamente el valor de pKa de su ácido conjugado es el más alto de la serie, por esta misma cuestión que veíamos antes, que
Cuanto más fuerte sea la base, más débil, lógicamente, tiene que ser el ácido conjugado. ¿Tá? Del mismo modo, la anilina es la base más débil de la serie. Si miran el pKb, obviamente el ácido conjugado de ella va a ser el más fuerte de todos, ¿sí? Entonces recuerden esto, pKa más pKb igual a 14, esto se deducía de los productos de Ka y Kb de los ácidos conjugados, que si recuerdan cómo se deducía de la ecuación, terminaban dando, cuando ustedes despejan, el equivalente al producto iónico del agua. Bueno, para continuar con esta idea de fuerza de ácidos y bases y que una sustancia es ácida o básica dependiendo quién esté del otro lado, ¿sí? Con quién la voy a enfrentar, ¿tá? Bueno, sigue este concepto que dice que las reacciones ácido-base van a evolucionar hacia la formación del ácido y la base más débil posible, ¿sí? Entonces, si ustedes comparan, tienen el anión acetato, la base conjugada del ácido acético, y si ustedes lo van a tratar con un ácido fuerte como el clorhídrico, esto evoluciona hacia la formación del ácido acético y el anión cloruro, que es una base débil porque es la base conjugada de un ácido fuerte, ¿sí? Acá tienen los pKa para comparar. Fíjense que se termina formando el ácido más débil posible. Y esto se suele resumir con una frase que dice: un ácido fuerte desplaza un ácido débil de sus sales. Acá tienen otro ejemplo para analizar lo mismo. O sea, si yo tengo el benzoato de sodio, la base conjugada es el benzoato del ácido benzoico, puedo recuperar la forma neutra, el ácido benzoico, tratándolo con un ácido fuerte, ¿sí? Como el clorhídrico. Entonces, el ácido más fuerte, el clorhídrico, va a desplazar, o sea, va a permitir recuperar la forma neutra del benzoico y lo va a desplazar de su sal o su base conjugada, el benzoato, ¿sí? Eso es lo que significa esa frase que suele usar. Bueno, acá muy brevemente quiero retomar el concepto de ácidos y bases según Lewis, que como les decía, es en realidad el concepto más amplio de acidez y basicidad, si bien no es el que estamos más acostumbrados a usar. Pero hay algunos compuestos, como por ejemplo acá tenemos el tribromuro férrico o el tricloruro de aluminio, que solo se pueden explicar como ácidos de Lewis, ¿sí? Porque no van a liberar protones y por lo tanto no son ácidos de Brønsted, pero sí pueden aceptar un par electrónico, como ven en estas reacciones que les muestro acá, que después las vamos a ver, como les decía, nuevamente me estoy adelantando, pero las vamos a ver más adelante, ¿tá? Se los puse como ejemplos porque ya habíamos hablado de que el benceno da reacciones de sustitución, ¿sí? Cuando vimos la parte de aromaticidad, entonces puede reemplazarse un hidrógeno por un bromo, ¿sí? En una reacción de sustitución, o un hidrógeno por un resto alquílico, como en este caso, y esas reacciones van a requerir una catálisis ácida de Lewis para dar, ya sea por ejemplo del tribromuro férrico o del tricloruro de aluminio. Bueno, acá en esta parte vamos a empezar a analizar las cuestiones que influyen en la fuerza de los ácidos, ¿sí? Y vamos a empezar, bueno, nuevamente considerando la teoría de Brønsted y Lowry y a ver qué es lo que pasa dentro de la tabla periódica. Y si bien, bueno, la mayor parte de los ejemplos que estamos por analizar son típicos de la química inorgánica, van a ver cómo luego influye este análisis para que podamos trasladarlo hacia los compuestos orgánicos, que son realmente los que nos interesan en esta materia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa dentro de un mismo periodo? ¿Sí? Dentro de un mismo periodo, la acidez aumenta al aumentar la electronegatividad del átomo.
Y esto es lógico si pensamos que cuanto más electronegativo sea ese átomo, más polarizada va a estar la unión con el hidrógeno, y eso va a hacer que ese hidrógeno se libere con mayor facilidad. Ahora, lo mismo, como yo les decía, podemos analizar las dos caras de la moneda. Si vamos a analizar qué es lo que pasa con la base conjugada, ¿sí? Obviamente, cuando el átomo es más electronegativo, por ejemplo el flúor, el átomo más electronegativo va a soportar mejor la carga negativa del anión, ¿sí? Y va a tener entonces menos tendencia a compartirlo, menos tendencia a tomar nuevamente el protón, y por lo tanto la base conjugada del ácido más fuerte va a ser la más débil de la serie. Bien, entonces, bueno, vimos qué es lo que pasa en un periodo, ahora vamos a analizar brevemente qué es lo que pasa en los grupos, ¿sí? Bueno, y acá la tendencia no se corresponde con la electronegatividad, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, en la serie de los halógenos, el ácido más fuerte es el iodídrico, y podemos decir que la acidez va a aumentar con el tamaño del átomo, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque a medida que aumenta el tamaño del átomo, los orbitales para compartir se hacen mucho más difusos, ¿tá? Los orbitales van a estar mucho más lejos del núcleo, son más difusos, y el solapamiento con ese átomo de hidrógeno, con el orbital 1s del átomo de hidrógeno, va a ser mucho menos efectivo. Por lo tanto, ese hidrógeno va a tener mayor facilidad para liberarse, ¿sí? Luego, viéndolo nuevamente desde la base conjugada, se imaginarán que un átomo más grande, está con todos los orbitales más difusos, va a tener mucha mayor facilidad para acomodar esa carga negativa nueva en esa gran nube electrónica. Entonces, como va a acomodar mejor esta carga negativa, va a tener menos tendencia a compartir nuevamente los electrones para formar el ácido correspondiente, ¿sí? Entonces, nuevamente, siempre podemos analizarlo desde la forma ácida o desde la base conjugada. Acá, chiquito abajo, tienen un ejemplo ya más desde la química orgánica, donde comparamos el átomo de oxígeno con el átomo de azufre, y como el átomo de azufre es más grande, vamos a poder decir que, por ejemplo, los tioles son más ácidos que los alcoholes, ¿sí? Y a su vez los tiofenoles son más ácidos que los fenoles, por esto mismo que estábamos analizando del tamaño de los átomos. Bueno, ahora entonces cuando ya nos adentramos en los compuestos orgánicos, van a ver que esta cuestión de las propiedades periódicas que estábamos viendo, qué es lo que pasa en un periodo o en un grupo, no van a ser suficientes para explicar la acidez o la basicidad, porque acá, por ejemplo, en muchos casos, si vamos a comparar alcoholes, fenoles y ácidos, vamos a tener en todos los casos átomos de oxígeno involucrados, entonces voy a tener que encontrar otros factores que sean importantes en el análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a analizar en este caso? Bueno, vamos a analizar, empiezo por lo segundo porque lo primero es lo que, si bien es lo más fácil, es lo que menos conocen. Vamos a analizar los efectos de la resonancia, ¿sí? También llamado efecto mesomérico, son sinónimos. Ahora sí voy, efecto inductivo. El efecto inductivo yo creo que no se los mencioné hasta el momento, pero depende de la electronegatividad, ¿sí? De la polaridad de un enlace. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un átomo electronegativo, ese átomo electronegativo me va a atraer electrones, ¿sí? de ese enlace y también de los enlaces inmediatamente vecinos. ¿Tá? Vamos a decir que es un efecto de corto alcance, ¿sí? Es decir, va a tener influencia en los átomos muy cercanos al átomo electronegativo, ¿sí? Yo me refería a un átomo electronegativo, pero pueden tener efectos de donación o de sustracción de la densidad electrónica dependiendo de cuál sea el grupo con el que estemos trabajando, y vamos a estar viendo distintos ejemplos, ¿sí? Pero entonces, depende de la diferencia de electronegatividad y es un efecto de corto alcance.
¿tá? A diferencia de lo que es el efecto mesomérico resonante, que como ya estuvimos hablando un poco la vez anterior, digamos, es un efecto que se transmite muy bien mientras yo tenga enlaces conjugados, ¿sí? O sea que no pierde efecto mientras los enlaces estén conjugados. Bueno, el efecto resonante se debe, como habíamos visto, sobre todo a pares de electrones libres y a uniones pi, mientras que el efecto inductivo se va a propagar a través de los enlaces sigma, ¿sí? Como diferencia principal. Bueno, luego vamos a ver ejemplos y seguramente les quede un poco más claro todo esto. Bueno, asimismo vamos a analizar la solvatación, por ejemplo en el caso de alcoholes, y también vamos a analizar la hibridación del átomo que esté unido al hidrógeno acídico que yo quiero perder, ¿tá? Si es sp2, sp3 o sp. Bien, y asimismo también vamos a tener en cuenta sustituyentes que estén teniendo influencia en la molécula, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a analizar qué es lo que pasa con la base conjugada. Si yo tengo grupos que den electrones, ya sea por efecto inductivo o por efecto mesomérico, como vamos a ver algunos ejemplos, los grupos que den electrones, ¿sí? Van a concentrar la carga negativa en el anión, en la base conjugada de un ácido, y eso va a hacer que disminuya la estabilidad de ese anión y obviamente va a disminuir la acidez. ¿Por qué? Porque ese anión, si es menos estable, va a tener más tendencia a captar nuevamente el protón, ¿sí? Sí, nuevamente pensando en ácidos de Brønsted. Ahora, si yo tengo un grupo que va a traer electrones, ¿sí? Que va a quitar electrones, va a ayudar a deslocalizar esa carga negativa del anión, haciendo que ese anión sea más estable y la acidez, por lo tanto, aumente, ¿sí? Recuerden que si el anión es más estable, va a ser una base más débil y, por lo tanto, el ácido va a ser más fuerte, ¿sí? Esos son los conceptos generales con los que vamos a estar trabajando. Bueno, el primer grupo que vamos a analizar son los alcoholes, que se comportan como ácidos débiles, vamos a ver, y asimismo también son unas bases muy débiles, ¿sí? Por eso los caracterizamos como anfóteros, porque tiene este comportamiento ácido y básico. Bien, y lo que vamos a analizar ahora brevemente es su comportamiento como ácidos. El enlace oxígeno-hidrógeno está polarizado, entonces por reacción con metales como el sodio metálico se puede formar el alcóxido, ¿sí? En esta reacción, además, si ustedes se fijan, se produce una redox porque el sodio se va a terminar oxidando y el hidrógeno que se libere se va a reducir para dar hidrógeno gaseoso, ¿tá? Entonces lo que ustedes observan en esta reacción es un burbujeo debido al hidrógeno gas que se va a formar. Bien. Bueno, ¿cómo se estabilizan los aniones, ¿sí? Los alcóxidos? Porque recuerden que tienen que estar estabilizados de algún modo que justifique la acidez de los alcoholes, ¿sí? Si bien son ácidos muy débiles. Bueno, los aniones se van a estabilizar por solvatación en un medio, ¿está? Eso justifica además que los alcoholes primarios sean más ácidos que los secundarios y estos que los terciarios. ¿Por qué? Porque cuando el alcohol es primario está más disponible ese oxígeno con carga negativa para solvatarse. Cuando aumenta el volumen digamos, de los grupos que van a estar rodeando ese oxígeno con carga negativa, por ejemplo, en un alcohol terciario, ¿sí? Piensen en el terbutóxido, ¿tá? El alcohol que viene del terbutanol, va a ser mucho más difícil que las moléculas, en este caso las moléculas de agua, por ejemplo, accedan para solvatar a ese oxígeno cargado negativamente y por lo tanto disminuye la acidez. Bueno, fuera de eso, o sea, excepto el metanol, ¿sí? Todos son menos ácidos que el agua, no mucho menos, pero un poco menos. Ahora vamos a ver algunos valores, ¿tá? Por lo tanto, por lo general, ¿sí? No se puede formar un alcóxido con hidróxido de sodio, ¿sí?
Si ustedes tienen alcohol e hidróxido de sodio, el equilibrio va a estar muy desplazado, en este caso hacia la izquierda, es decir, no se va a producir la reacción de formación del alcoxio. ¿Por qué? Porque el alcohol, como les está diciendo el enunciado acá arriba, es el ácido más débil, ¿tá? Y por lo tanto el hidróxido de sodio también va a ser la base más débil, y recuerden que la reacción evoluciona hacia la formación del ácido y la base más débil. Muy bien, ya dijimos que son menos ácidos que el agua, pero si los comparamos con otros compuestos orgánicos, son más ácidos, por ejemplo, que el amoníaco, que el acetileno, ¿sí? El etino, que los alcanos en general. O sea, fíjense, ¿no?, los órdenes de pKa que estamos manejando, ¿no? Estamos hablando de pKa más de 30 frente a, no sé, el ácido clorhídrico, que lo tienen acá en la tabla, menos 2,2, ¿sí? Así que estamos usando justamente este concepto de ácido dependiendo con quién los comparemos, claramente. Bueno, entonces, los alcoholes son más ácidos que estos tipos de compuestos que yo les mencionaba acá. Por lo tanto, en estos casos que se les muestra acá, en estos casos sí va a evolucionar la reacción hacia la formación del alcoxio correspondiente, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir acá que los alcoholes descomponen al acetiluro de sodio, ¿tá?, para volver a formar el alquino. También va a reaccionar con una base muy fuerte, que es el amiduro de sodio, ¿sí? Y asimismo, estos son acá que tienen el litio y el magnesio, ¿sí? Son compuestos organometálicos, ¿tá?, que luego los vamos a ver también brevemente. Así que tienen un compuesto organolítico y lo que se llama acá abajo un reactivo de Grignard. Y en estos casos también vamos a decir que los alcoholes descomponen a los reactivos de Grignard. Descomponen, ¿qué significa? Se va a producir la reacción ácido-base para dar el alcóxido, ¿sí? Y en estos casos los alcanos correspondientes. Muy bien. Y ahora, bueno, acá tienen una tablita en la que podemos ver varias cosas de las que estuvimos charlando. Por ejemplo, pueden comparar el pKa del metanol, el etanol, fíjense 15,9, ¿sí? Un poquito menos, acá tienen el del agua, 15,7, ¿bien? Y tienen un alcohol isopropílico, que es un alcohol secundario, ¿tá? Acá ya están en, si estoy viendo bien, 16,5 de pKa, o sea, menos ácidos, ¿sí? Y un alcohol terciario, como el tarbutílico que yo les decía, ya están en 18, o sea, menos ácidos aún, ¿sí? Y acá empieza a aparecer el concepto de efecto inductivo que yo les mencionaba antes. Fíjense que tienen dos compuestos clorados, el 2-cloroetanol y el 2,2,2-tricloroetanol, ¿sí? El cloro, recuerdan que es atractor de electrones, porque es un átomo electronegativo, entonces va a atraer electrones, ¿sí? Y eso nos va a servir para deslocalizar la carga negativa que vamos a tener luego sobre el alcóxido, ¿está? Cuando se forme. Entonces, ya cuando tengo un cloro que va a traer electrones estabilizando de ese modo al alcóxido, ¿sí? Fíjense cómo aumenta ya un poquito el pKa. Nos habíamos ido en el etanol del 15,9, acá están en el 2-cloroetanol en 14,3. Ya sí le sumo cada vez más cloros, fíjense 12,2, o sea, es una caída importante en el pKa por la presencia de estos sustituyentes, en este caso atractores de electrones, ¿sí? Como por ejemplo el cloro. Bueno, creo que nada más de la tabla. El fenol, si está puesto acá con los alcoholes, si bien está puesto ahí, bueno, ahora vamos a ver que es distinto, ¿sí? No es un alcohol. Los fenoles son un grupo particular de compuestos. Bueno, ahora sí los fenoles, o sea, fíjense esta cuestión que yo les decía de que los fenoles no son alcoholes, ¿sí? Son bastante distintos. Ya desde el punto de vista de la acidez, son varios órdenes de magnitud más ácidos
que los alcoholes, y el fenol tiene un pKa de 10, mientras que para el ciclohexanol estamos acá con un pKa de 18, o sea, tienen muchos órdenes de magnitud de diferencia. Y ahora vamos a analizar en las próximas diapositivas a qué se debe esta cuestión. Pero lo primero que les quiero contar, que tiene también una implicancia práctica muy importante, ustedes lo van a usar en los ejercicios y si no recuerdo mal en los trabajos prácticos también, está el fenol, ¿sí? Puede ser desprotonado con una solución, por ejemplo, de hidróxido de sodio. Bien, se forma el fenóxido y el agua, y esto se debe a que el agua es un ácido más débil que el fenol. ¿Tá? Estábamos hablando de 15,7 frente a pKa de 10, y si recuerdan esta premisa inicial que estuvimos charlando, obviamente el equilibrio ácido-base evoluciona hacia la formación del ácido y la base más débil, ¿sí? Pero, por otro lado, el ácido carbónico con un pKa de 6,5 es un ácido más fuerte que el fenol, para el cual les dije, recuerden, pKa de 10. Por lo tanto, yo no puedo desprotonar el fenol, ¿sí? Con una solución de bicarbonato de sodio, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este caso el ácido más débil es el fenol y la base más débil es el bicarbonato, ¿sí? Entonces, ustedes pueden formar el fenóxido con hidróxido de sodio y no con bicarbonato, y eso va a tener mucha implicancia práctica. Muy bien, ahora sí, ¿cómo explicamos esta acidez de los fenoles? Bueno, o sea, por supuesto, al igual que los alcoholes pueden solvatarse, pero tiene que estar pasando algo más, ¿sí? Y si ustedes se fijan, estas estructuras resonantes, lo que podemos decir es que en el fenóxido hay una deslocalización importante de la carga negativa en todo el anillo aromático, ¿sí? O sea, la carga negativa va a resonar en todo el anillo y de este modo se deslocaliza la carga. Y como sabíamos, la deslocalización electrónica es un efecto estabilizante, ¿sí? Si ustedes miran las distintas estructuras contribuyentes a este híbrido de resonancia, van a ver que obviamente la estructura más contribuyente sigue siendo aquella que tiene la carga negativa con el oxígeno, porque hablábamos esto de que siempre que en todas las estructuras los octetos están completos, ahí me fijo que la carga negativa quede sobre el átomo más electronegativo, por lo tanto la estructura más contribuyente sigue siendo la primera, pero bueno, de todos modos tengo otras estructuras contribuyentes al híbrido que muestran esta deslocalización de la carga negativa, ¿sí? Les sugiero que practiquen dibujar estas estructuras resonantes. Obviamente ahora estamos en la modalidad de clases virtuales y eso hace que no estemos usando tanto el pizarrón, pero bueno, tanto el pizarrón no, nada el pizarrón, pero bueno, la química orgánica realmente hay que escribirla, así que siéntense y practiquen dibujar estas estructuras resonantes. ¿Bien? Bueno, nuevamente lo mismo que estábamos hablando antes, obviamente si yo tengo grupos atractores o dadores de electrones, estos van a influir en la acidez, en este caso del fenol que sea, ¿sí? Acá tienen como ejemplo un grupo atractor de electrones, el grupo nitro, tanto por efecto inductivo como por efecto mesomérico. ¿Sí? El efecto inductivo, recuerden que es este que se transmite a lo largo de los enlaces sigma, ¿tá? Que se debe a la diferencia de electronegatividad. Y en cuanto al efecto mesomérico, comparen acá las estructuras resonantes y van a ver que aparece una estructura resonante en la que la carga negativa se deslocaliza sobre el grupo nitro, ¿sí? Entonces, este grupo nitro, en este caso, va a contribuir mucho a la deslocalización electrónica. Bien, para explicarles un poco mejor esto que es bastante nuevo, voy a hacer un paréntesis en la próxima diapositiva para que analicemos un poco los efectos inductivos y mesoméricos de algunos grupos en general, como para que se den idea en este tipo de análisis que luego se va a completar cuando veamos con más profundidad los sustituyentes en
en el benceno, ¿sí? En las reacciones luego en las clases de sustitución electrofílica aromática. Bueno, esta diapositiva es un breve paréntesis para contarles un poco de qué hablamos cuando hablamos de sustituyentes dadores de electrones o atractores de electrones a un anillo, ¿sí? Luego lo vamos a retomar, como les decía, en algunas clases más adelante. Entonces, en primera instancia, sustituyentes como grupos amino, hidroxilo, alcoxilo, ¿sí? Es decir, siempre que tengo un heteroátomo, como en el caso del ejemplo acá que tienen un metoxilo, un heteroátomo unido al anillo con pares de electrones libres, estos pares de electrones pueden ser donados al anillo, ¿sí? Por efecto mesomérico, como ven acá, y la estructura, digamos, el compuesto va a ser un híbrido de todas estas estructuras resonantes en las que este grupo le va a haber donado electrones al anillo aromático. Bien, asimismo, estos grupos, nitrógeno, digamos que tienen átomos de nitrógeno, oxígeno, bien, van a ser atractores de electrones por efecto inductivo, porque dijimos que este efecto se debe a la electronegatividad, oxígeno muy electronegativo, así que por efecto inductivo le va a estar quitando electrones al anillo aromático. Es decir, que en estos casos tenemos dos efectos contrapuestos. Un efecto inductivo atractor de electrones, que le quita electrones al anillo aromático, y un efecto mesomérico dador de electrones, que justamente le va a estar dando electrones por resonancia a ese anillo aromático. Bueno, en el caso de estos sustituyentes que ven acá, amino o hidroxilo alcohólico, alcoxilo, hay otros, gana el efecto mesomérico y por lo tanto van a ser considerados principalmente sustituyentes dadores de electrones, ¿sí? Esto es un muy breve resumen que luego, como les digo, vamos a estar ampliando posteriormente, pero bueno, para poder seguir esta idea del efecto de los sustituyentes. Cuando yo tengo sustituyentes halógenos, que es el ítem 2, en este caso también el efecto inductivo va a atraer electrones, ¿sí? Los halógenos son electronegativos, y el efecto mesomérico, como nuevamente tengo pares de electrones no compartidos, va a ser dador de electrones. Es decir, estoy en la misma situación que estaba acá con el anisol, ¿sí? O el metoxibenceno. Bien, pero en este caso, en el caso de los halógenos, el efecto inductivo atractor de electrones es el que gana, ¿sí? Así que van a ser grupos que van a quitar electrones al anillo a grandes rasgos, ¿sí? Bueno, acá estos sustituyentes, como el nitro que vimos recién, por ahí son los menos problemáticos porque tienen un efecto inductivo atractor de electrones y a su vez el efecto mesomérico también es atractor de electrones. Fíjense nuevamente en el ejemplo, acá tienen el grupo nitro, cómo el grupo nitro está participando, digamos, quitando electrones a este anillo aromático, ¿sí? Entonces, básicamente, esos son los tres tipos de grupos, de una manera muy, muy resumida, de los que podemos estar hablando, como para que se entienda esta idea de grupos dadores y atractores de electrones. Muy bien, y ahora sí, volviendo al ejemplo, a los fenoles en particular, la idea acá es analizar con ejemplos esta idea de grupos dadores y atractores de electrones. Entonces, bueno, en primera instancia, bueno, acá obviamente tiene el ciclohexanol, que no es aromático, sí, por las dudas lo recalco, el fenol, que ya habíamos dicho el pK de 10, fíjense cómo disminuye un poquito, pero disminuye la acidez cuando yo tengo un grupo dador de electrones como este grupo metoxilo que ven acá, ¿sí? Si bien el efecto no es tan pronunciado, se ve que cuando yo doy electrones la acidez es un poco menor, ¿sí? Acá tenemos un sustituyente cloro, que yo les había dicho que si bien puede dar electrones por efecto mesomérico, prima en este caso el efecto inductivo y aumenta también un poquito la acidez, bien. Y fíjense cómo este efecto se va haciendo más marcado cuando yo pongo grupos atractores de electrones
más fuertes, como con un sustituyente acilo, en este caso, o luego los grupos nitro, ¿sí? Como aumenta en estos casos radicalmente la acidez, ¿sí? Ahora yendo a los grupos nitro, de los que tienen varios ejemplos acá abajo, fíjense que el efecto no es lo mismo, por ejemplo, en la posición para que en la posición meta, ¿sí? Y esto se debe a la combinación de estos efectos mesoméricos e inductivos de lo que estábamos hablando, ¿tá? O sea, el efecto inductivo, ¿sí? Dijimos que era un efecto de corto alcance, por lo tanto va a ser más efectivo en la posición orto seguido de la meta, seguido de la para, con respecto a nuestro grupo de interés, que es el hidroxilo fenólico, ¿sí? Pero el efecto mesomérico se ejerce bien cuando yo tengo el grupo nitro, en este caso en posición orto o para, con respecto al sustituyente hidroxilo. Luego planteen las estructuras resonantes del mismo modo que las tenían planteadas para el paranitrofenol, ¿sí? Pueden plantear las mismas estructuras resonantes poniendo un nitro en meta y fíjense que en ese caso no van a poder deslocalizar eficientemente la carga negativa sobre el grupo nitro, ¿sí? Entonces, resumiendo, cuando ustedes tienen el paranitrofenol, en este caso, la sustitución en para contribuye a la acidez porque el grupo nitro va a ejercer un efecto inductivo en cierto grado, ¿sí? Si bien la posición para es la más lejana, pero sobre todo a poder deslocalizar esta carga negativa, ¿sí? Sobre el grupo nitro. Cuando ustedes comparan con el metanitrofenol, en este caso el nitro solo va a estar o prácticamente solo va a estar ejerciendo su efecto atractor de electrones por efecto inductivo, ¿sí? Mientras que su efecto atractor de electrones por resonancia va a ser muy poco efectivo. Y eso es lo que explica que el metanitrofenol sea comparativamente menos ácido que el paranitrofenol, ¿sí? Bien, por último, obviamente la acidez se incrementa cuando yo agrego grupos nitro, sobre todo si estos están en posición orto o para, por esta cuestión que hablábamos del efecto mesomérico, ¿sí? A tal punto que fíjense el pKa del ácido pícrico, ¿tá? Ya están superando incluso a los ácidos carboxílicos, casi en los órdenes de los ácidos minerales, a tal punto que aún siendo fenol, siendo un fenol, tiene el nombre de ácido, ¿sí? Su nombre común es el nombre de ácido pícrico, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo de ejercicio, es lógico que quizás estas cosas por ahí ahora les cuesten un poco plantear estructuras resonantes, pero un ejemplo de ejercicio que puede ser típico de examen en la que tienen que explicar la diferencia de acidez entre dos compuestos y para ello van a tener que explicar el efecto de los sustituyentes y plantear estructuras resonantes, ¿sí? Como para que se den una idea de de las cosas que pueden aparecer o a dónde tienen que apuntar. Y piensen que esto es muy integrador porque uno evalúa un montón de cuestiones, incluso si saben plantear estructuras resonantes, si entienden efectos inductivos, si entienden acidez, si entienden basicidad, con un ejercicio bastante corto. Así que bueno, por ahora dejo acá y voy a cortar la clase para que no sea tan larga.